Aunque un tema que a nadie nos gusta tocar probablemente son las complicaciones en cirugía de obesidad, creo que es muy importante que nos hagamos esa pregunta y que le hagamos esa pregunta probablemente a nuestro equipo quirúrgico. Uno, ¿cuáles son las complicaciones que pueden suceder? ¿Qué tipo de complicaciones pueden suceder? Nosotros encasillamos las complicaciones con complicaciones inmediatas, complicaciones mediatas y complicaciones a largo plazo. Y las complicaciones inmediatas, pues básicamente pueden ser las inherentes al procedimiento quirúrgico, que van desde un sangrado, que pueden llegar complicaciones desde una fístula gástrica, que puede haber complicaciones pulmonares, complicaciones cardiovasculares, o puede haber complicaciones como tromboembolia pulmonar. El punto no es que sucedan las complicaciones, sino prevenirlas y resolverlas y diagnosticarlas a corto plazo. Las complicaciones inherentes que nosotros consideramos como complicaciones a corto plazo, que son en el tiempo en que el paciente está hospitalizado, es importante para nosotros que la cirugía o el tiempo que está hospitalizado tenga una vida de 72 horas. La mayor parte de estas complicaciones se presentan en 72 horas. Es decir, para nosotros es importante mantener a nuestro paciente bajo vigilancia estricta dentro de un hospital en las primeras 72 horas. Pero también es importante pensar en las complicaciones para evitarlas. Es decir, si yo sé que el paciente con obesidad tiene mayor riesgo de coágulos en los pulmones, tengo que utilizar anticoagulantes, tengo que utilizar medias antiembólicas y tengo que utilizar una especie de media neumática que va a evitar que se hagan coágulos en los pulmones. Tengo que calcular los volúmenes de líquidos de mis pacientes para mantenerlos hidratados y tengo que ponerlos a caminar. No, entre más temprano mucho mejor. Es decir, tengo que evitar todas las potenciales complicaciones. La cirugía de obesidad es muy cerca de los pulmones y del diafragma, es decir, la respiración tiende a verse afectada. Yo tengo que forzar a mi paciente a que haga ejercicios de respiración, tengo que mejorar la calidad del dolor para que no le duela y pueda hacer los ejercicios, y tengo una mejor oxigenación. De esta forma estoy evitando complicaciones. Si sé que el hígado es un factor importante, entre más grande el hígado, más difícil técnicamente es la cirugía, esto puede ocasionar complicaciones. Es decir, es importante tratar de que ese hígado sea pequeño. Si sé que mi paciente es diabético o tiene alteraciones metabólicas, pues tengo que controlar su diabetes, tengo que controlar su presión y tengo que tener la experiencia para poder manejar la diabetes después de una cirugía, para evitar riesgos desde que se baje mucho el azúcar o se suba mucho el azúcar. Una vez que valoramos todas las complicaciones a corto plazo, tenemos que valorar las complicaciones a mediano plazo. Es decir, ¿qué sucedería si hubiera un sangrado? ¿Cuál es el índice de reoperaciones del grupo? ¿Cuántas veces han convertido una cirugía laparoscópica a una cirugía abierta? ¿Cómo resuelven los sangrados? ¿Tienen la capacidad de resolver los sangrados mediante clips, grapas, esponjas o algún tipo de material de gel? Si la respuesta a todo esto es sí, estoy dentro de los lados seguros para resolver una complicación. ¿Qué pasa cuando hay una fístula? ¿Qué pasa si la línea de grapas se rompe o se abre? ¿Qué pasa si hay una úlcera en el estómago o hay un sangrado? ¿El hospital cuenta con todo el equipo para resolverlo? Estas son preguntas extremadamente importantes. Y a mediano plazo hablamos de complicaciones desde la tolerancia a alimentos, desde la hidratación adecuada del paciente. ¿Cómo resolvemos si el paciente no está tomando líquidos? ¿Cuál es el protocolo en el caso de que el paciente no esté areneando adecuadamente, no esté tomando líquidos adecuadamente o simplemente no se esté nutriendo adecuadamente? Y las complicaciones a largo plazo, que van desde la caída del cabello, la pérdida de los dientes, la disminución de la masa ósea, la pérdida de masa muscular o alteraciones importantes como deficiencias de vitaminas a largo plazo. Por eso es importante tener un protocolo de seguimiento, donde nosotros sabemos que cada cierto tiempo, hablando de 3, 6, 12 meses, el paciente va a tener laboratorios completos y vamos a poder estar evaluando la capacidad gástrica y la evolución de su estómago. Todas estas preguntas son de extrema importancia. Y por último, hay un punto de mucha importancia que muchas veces no tocamos. ¿Dónde me voy a operar? ¿Es un hospital o es una clínica? ¿Es un hospital certificado? ¿Los quirófanos del hospital son adecuados? ¿Tienen mesas de gran tamaño para un paciente con obesidad? ¿Las máquinas de anestesia tienen capacidad para infundir volúmenes adecuados? ¿El hospital tiene todos los insumos adecuados para evitar o para resolver complicaciones? ¿El equipo laparoscópico es un equipo diseñado
para pacientes con obesidad, es decir, desde los trócares de acceso, las pinzas largas, las pinzas para mover el hígado, todos los insumos que yo puedo requerir en un momento quirúrgico son los adecuados. El hospital tiene una vida de funcionamiento las 24 horas, hablando de laboratorio de 24 horas, hablando de personal calificado. Hay zonas o camas de choque en caso de que el paciente tenga alguna complicación importante. El personal tiene todas las acreditaciones, hablando de ACLS, ATLS. Hay personal calificado. Las máquinas de rayos X tienen la capacidad para mover o para hacer estudios en pacientes arriba de 120, 130 o 150 kilos. Si las respuestas son sí, hay un banco de sangre. El banco de sangre funciona las 24 horas. Y todas estas preguntas que probablemente nos van a hacer un escrutinio adecuado, al final de cuentas es para que mi paciente tenga el mejor resultado y el mínimo de complicaciones. Nosotros en Mexicali Bariatric Center creemos que la cirugía de obesidad debe tener dos componentes importantes. El primero es seguridad y el segundo es seguridad. Seguridad de que vas a tener un resultado a largo plazo, que te vas a operar para perder peso y mantener el peso durante los siguientes 5 o 10 años o toda tu vida. Pero el otro punto muy importante es seguridad de que no vas a tener ninguna complicación. Seguridad de que si llega a haber una complicación, por mínima que sea, se va a resolver y esto no va a mermar la calidad de vida ni va a tener un desenlace importante. Es importante que hagas una serie de preguntas, es importante que te informes y es importante que cuides tu vida y que cuides tu salud. La cirugía de obesidad se va a encargar de cuidar tu salud. Nosotros nos podemos encargar de cuidar tu vida.